perfecto. Voy a compartir pantalla. Listo. Pues digamos que ustedes ya llevan un ciclo de enfermedad de Alzheimer en el que han discutido varios aspectos, como un poquito de las nuevas teorías que hay alrededor del tratamiento, la parte molecular, pero la idea de esta charla, pues como dice su nombre, es abordar un poquito desde la clínica, que pues es una parte muy importante, y sobre todo al final ver cómo esta parte de la clínica es muy importante en la parte molecular y genética. Entonces, para empezar, una breve recomendación de este ensayo que es muy bonito, muy chévere, publicado en la revista Brain, que habla pues, sobre Gabriel García Márquez, pues, digamos, el escritor colombiano tal vez el más famoso, y de cómo es el más grande de los escritores de la amnesia, de cómo, por ejemplo, él inició el contexto o el concepto, perdón, de demencia semántica, cuando hablaba de la pérdida del nombre y el sentido de las cosas. Y pues también muchas veces dicen que en el otoño del patriarca y en el de General en su laberinto, él lo que hizo fue como un prodromo literario porque parece que al final de su vida él tuvo algún tipo de demencia o pues, parece enfermedad de Alzheimer. Entonces yo creo que si vamos a hablar de la clínica es muy importante empezar con la definición de demencia o también como se le conoce, digamos que un nombre de un corte un poquito más psiquiátrico, pero también válido es trastorno neurocognitivo mayor. Y en general, la demencia se define por 4 criterios principales, que primero es la evidencia de deterioro cognitivo en uno o más dominios. Y recordemos que los dominios que se pueden alterar no es solo la memoria, sino también la atención, la función ejecutiva, las habilidades visoconstruccionales, la cognición social y el lenguaje. Y este declive cognitivo, para que sea una demencia, tiene que generar una pérdida de la funcionalidad, entendiéndose como que el paciente ya no puede realizar las mismas acciones que realizaba antes del deterioro cognitivo, que necesite ayuda, y ya les voy a explicar un poquito más cómo miramos eso. También es importante que el déficit cognitivo no ocurra en el contexto de un delirium o de un síndrome confusional agudo, que es un cierto estado cognitivo que presentan los pacientes, por sobre todo los adultos mayores, por ejemplo, estar hospitalizados, en el que cambian su forma de reaccionar a estímulos, su forma de comportarse. Un paciente, un diagnóstico de demencia no se puede dar en ese contexto, y que tampoco el deterioro cognitivo se pueda explicar por una enfermedad mental distinta. En general, cuando hablamos de demencias, hablamos de un grupo de etiologías o de un grupo de diferentes enfermedades que clasificamos según la causa y según las manifestaciones clínicas del paciente. La causa más común de demencia, como sabemos, es la enfermedad de Alzheimer, pero hay otras como la demencia frontotemporal, la demencia vascular o la demencia por cuerpos de Lewy. En general, en el mundo, la que le sigue después de la enfermedad de Alzheimer es la demencia vascular y después la demencia por cuerpos de Lewy. Aunque es curioso porque en nuestra población colombiana la demencia frontotemporal es más común que la demencia por cuerpos de Lewy. Pero entonces acá el mensaje es que yo hablo de demencia como un síndrome grande que me acoge diferentes etiologías, entre ellas la enfermedad de Alzheimer. Y acá 3 cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos del diagnóstico, de la definición de demencia, perdón, es que la demencia puede estar en un estadio leve, en un estadio moderado, en un estadio severo. Un estadio leve de demencia sería afectación de las actividades instrumentales, que estas son aquellas actividades como por ejemplo manejar dinero, utilizar el teléfono, como un poquito más desarrolladas. O puede estar una demencia en estadio moderado, que son alteraciones a las actividades básicas como ir al baño, o una demencia en estadio severo, que es cuando los pacientes tienen un nivel de dependencia total. Muy importante mencionar que hay otra categoría previa a la demencia o el de trastorno neurocognitivo mayor, que se llama trastorno neurocognitivo menor, o más conocido como deterioro cognitivo leve, en donde el paciente presenta los criterios que les mencioné anteriormente, la alteración en uno o más dominios cognitivos, y los demás, menos la pérdida de la funcionalidad. Es decir, aunque el paciente presente esta alteración cognitiva, puede seguir funcionando de forma normal, entonces no hacemos todavía el diagnóstico de demencia. Y también que hay algunos grupos de pacientes que únicamente presentan alteraciones cognitivas, pero que no entran para un diagnóstico de demencia o de deterioro cognitivo leve. Y les menciono todo esto porque es importante también tener en cuenta que la demencia se debe ver como un continuo y no como una situación aguda o repentina que sucedió en el paciente. Por eso, cuando nos plantean las diferentes clasificaciones de los pacientes con deterioro cognitivo, se ven desde un inicio en el que los pacientes están cognitivamente normales hasta la progresión de deterioro cognitivo leve y por último un estadio demencial. Es un proceso insidioso, largo, normalmente neurodegenerativo la mayoría de veces, que se debe ver como ese continuo que les menciono. Acá del término psiquiátrico del deterioro cognitivo leve, perdón, del trastorno neurocognitivo menor y mayor, a ellos les falta en general una definición de cognitivamente normal, que también es importante plantear porque los pacientes hay que verlos idealmente lo más tempranamente posible. Y otro mensaje importante acá es que cuando hablamos de todos estos estadios,
Y cuando miramos cosas más específicas como biomarcadores, puede haber una enfermedad biológicamente definida, así no exista la clínica de enfermedad de Alzheimer y viceversa. Entonces, un paciente que tenga, por ejemplo, una neurodegeneración muy importante puede no tener un compromiso clínico tan significativo como otro que sí lo puede tener, pero tal vez los biomarcadores no lo indiquen tanto. Entonces, algo a tener en cuenta de que esto no es una regla general de cómo se comportan las demencias. Muy importante hablar de factores de riesgo modificables para enfermedad de Alzheimer y también de factores protectores. En la gráfica a la izquierda pueden ver a lo largo de la vida los factores de riesgo y los factores protectores que tenemos para enfermedad de Alzheimer. Y la gráfica nos muestra en las líneas el tiempo que tenemos para intervenir en ese factor de riesgo, factor protector, y el punto, la edad ideal para hacerlo. Entonces, tener en cuenta factores de riesgo, pues la obesidad, los factores metabólicos son muy importantes para aumentar el riesgo de enfermedad de Alzheimer, tener una ACV, depresión, diabetes. Y a nivel de factores protectores, pues resalto la escolaridad, el ejercicio y pues mantenerse cognitivamente activo cuando uno tiene pues una edad elevada. También esta gráfica es importante porque además de los factores de riesgo, el hecho de que sean modificables es muy importante y nos muestra los factores de riesgo presentes en la edad temprana, en la edad media, por decirlo de alguna forma, y en la edad pues, más adulta, ya de los adultos mayores. Y es muy interesante el hecho de que cuando se agrupan todos estos factores de riesgo, se puede llegar a la conclusión de que 40% de las causas de demencia son prevenibles, lo cual es bastante y nos hace pensar en las estrategias de salud pública que se deben implementar para disminuir la incidencia y la prevalencia del riesgo de padecer demencia. Pero es aún más interesante el hecho de que para países en desarrollo como Colombia, el porcentaje de causas de demencia prevenibles puede subir hasta el 56%. Y en general se prevé que el aumento en la prevalencia de demencia sea mucho mayor en los países como Colombia. Y este aumento puede ser por algunas causas como por ejemplo el conflicto armado, menores niveles de escolaridad, pues que aumentan a que la carga de la enfermedad en nuestros países sea mayor. Esta gráfica es interesante cuando estamos hablando ya otra vez de enfermedad de Alzheimer más específicamente, porque como les contaba de que tenemos que ver la enfermedad como un continuo y como un paciente que tiene factores de riesgo y que los desarrolló y que pasó un deterioro cognitivo leve y luego un estadio demencial, pues los síntomas en general se pueden dividir entre el estadio leve, moderado y severo. Y se pueden dividir por síntomas cognitivos, que son, digamos, los que más comúnmente se hablan, como por ejemplo, ubicar mal algún ítem, olvidar algunas citas, cosas así, pero ojo, acá estamos hablando específicamente de enfermedad de Alzheimer, porque en otras demencias se pueden alterar otros tipos de dominios cognitivos que no son la memoria. A nivel de los síntomas psiquiátricos y los síntomas neuropsiquiátricos, estos síntomas son muy importantes porque es que son cambios comportamentales en los adultos mayores que nos pueden indicar la progresión de una enfermedad de Alzheimer y una demencia en general y no muchas veces le ponen cuidado. Entonces, tener en mente siempre al adulto mayor con depresión, al adulto mayor con ansiedad, que está presentando ciertos cambios en su comportamiento, ahí valdría la pena hacer un tamizaje y una evaluación de una posible demencia. Y por último, los síntomas no neuropsiquiátricos ni cognitivos, de que, por ejemplo, velocidad de la marcha, convulsiones, insomnio, aunque en esta gráfica la verdad alguna cosa con la que no estamos tan de acuerdo, y es que pongan velocidad de la marcha como un criterio severo de enfermedad, como un síntoma severo de enfermedad de Alzheimer, porque los estudios han demostrado que pacientes desde estadios leves o incluso desde un deterioro cognitivo leve pueden presentar alteraciones en la velocidad de la marcha. Y esto es muy valioso porque es que si desde temprano los adultos mayores miramos cómo caminan, miramos cómo tienen cambios en sus habilidades motoras, pues podemos detectar la enfermedad de forma más precoz, lo cual siempre va a ser mejor en todas las situaciones. Y ahí la pregunta es entonces, ¿cómo llego yo a un diagnóstico de demencia? Si vamos a hablar de la clínica, es súper importante mencionar esto, y en general la Academia Americana de Neurología nos pone algunas pautas para hacerlo. Primero, hay que hacer una evaluación cognitiva, que es muy importante realizar, por supuesto, que se hace por clínica, más neuropsicología. Cuando hablo de clínica hablo de un neurólogo, idealmente, también un psiquiatra, un geriatra, y la parte de neuropsicología lo hacen los neuropsicólogos especializados en esto, que nos van a realizar las escalas, mirar bueno, el desempeño cognitivo del paciente, cuántas desviaciones estándar está movidas en comparación a un paciente con la del normal esperada. Otro elemento muy importante es la imagen estructural, entonces debemos revisar pues cómo está el cerebro del paciente por medio de resonancia magnética o TAC. Inicialmente es la recomendación, aunque últimamente han salido nuevas tecnologías que no necesariamente, no todavía están disponibles en nuestro país, pero que ahorita les voy a mencionar un poco. También se recomienda hacer tamizaje para depresión porque es un diagnóstico diferencial psiquiátrico de la demencia y que es importante pues tenerlo en cuenta de no hacer el diagnóstico erróneo de ninguna de las dos. Y también descartar causas secundarias prevenibles de deterioro cognitivo como puede ser el hipotiroidismo, la deficiencia de vitamina B12 o la apnea obstructiva del sueño, que ambos pues tienen alteraciones en los pacientes y pueden disminuir su nivel de cognición. Y por último,
recomendar pues siempre detectar factores de riesgo que puedan aumentar la tasa de progresión del paciente o por el contrario, pues hacer que la tasa de progresión sea más lenta. Y hay unos conceptos muy interesantes que es la resiliencia a la enfermedad de Alzheimer y la resistencia a la enfermedad de Alzheimer. La resiliencia como tal es los elementos intrínsecos que tiene un paciente para hacer que la enfermedad, por decirlo de forma un poco burda, no le pegue tan duro. Y la resistencia a la enfermedad de Alzheimer les va a explicar más adelantico qué es con un caso muy interesante. Y aquí la pregunta, pues si estamos en un semillero de biología molecular y genética, es, ¿se hacen test genéticos para la evaluación de enfermedad de Alzheimer? Pues la verdad es que de rutina no. Pero hay algunas situaciones en las que sí, y es en los genes de causalidad. Ahí recordando un poquito, para enfermedad de Alzheimer específicamente, tenemos genes de causalidad y genes de riesgo. Los genes de riesgo son los que, por ejemplo, al decir si este paciente tiene esta variable genética, pues va a aumentar el riesgo de que tenga enfermedad de Alzheimer, pero los genes de causalidad es que si el paciente tiene una mutación en este gen, muy probablemente el 100% de las causas, de las casos, perdón, me va a generar enfermedad de Alzheimer. Y es algo que es muy importante evaluar. Y en estos genes de causalidad, que son la acumulación de la APP, de la presenilina 1 y la presenilina 2, pues es que podemos plantear un posible test genético. Y ahí los test genéticos se suelen hacer con tres objetivos: un objetivo diagnóstico, un objetivo pronóstico y un objetivo predictivo. Para el caso de los pacientes con enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, pues que ya les voy a explicar un poquito más, se hace un test genético con objetivo predictivo para saber si el paciente está en riesgo o no de tener la enfermedad debido a que tiene la mutación. Y pues las razones son varias, o sea, por planificación familiar, por planificación de vida, por carrera o simplemente por saber. Es un argumento válido de que un paciente diga: mi mamá tuvo enfermedad de Alzheimer, pero de variante genética, es decir, a los 40 años, y yo quiero hacerme la prueba, o planificación familiar, planificación de vida, temas de carrera, etcétera. Y el protocolo que se utiliza para que se evalúe el componente genético en un paciente con enfermedad de Alzheimer es muy similar al protocolo que se usa en enfermedad de Huntington, que es otra enfermedad neurodegenerativa que en el 100% de los casos tiene un componente genético, a diferencia del Alzheimer. Entonces, se hace por 3 visitas. La primera es una consejería pretest con un especialista en genética y es muy importante preguntar al paciente cuáles son sus motivaciones para realizar un test genético, cuáles son sus razones y evaluar también el posible impacto que tendría un resultado positivo o negativo, porque ambos tipos de resultado van a tener un impacto en el paciente. Una vez se evalúa esto y el paciente entiende y dice: yo aún teniendo en cuenta todo esto, quiero realizarme el test, se pasa a la realización del test mismo, pero siempre tiene que estar acompañado de discusión y examinación, porque nosotros no evaluamos hojas ni resultados positivos, sino que evaluamos pacientes, entonces siempre hay que tenerlos en cuenta, siempre son la piedra angular de la evaluación clínica. Y por último, cuando se hace la entrega del resultado, debe ser con todo el equipo, digamos el neurólogo que inicialmente lo atendió por el riesgo, el genetista, todos los que estén involucrados, y tener en cuenta que la reacción de cada paciente respecto a un resultado positivo o negativo puede ser variable. Digamos que la reacción frente a un resultado positivo puede ser un poquito más intuitiva, en el sentido en el que, pues, cuando hay una mutación para el Alzheimer genético, pues, por supuesto, es una muy mala noticia, pero también tener en cuenta que cuando los pacientes tienen resultado negativo, hay algo muy interesante que es la culpa del sobreviviente. Y es que les pongo un ejemplo: por ejemplo, dos hermanos se hacen el test y uno dio positivo, otro negativo. Puede pasar, no es el caso de todos los casos, pero puede que el resultado negativo quede como: bueno, porque a mí no, tengo una carga muy grande en mi vida, no va a tener necesariamente la enfermedad como mi hermano. Entonces son situaciones a tener en cuenta a la hora de hacer consejería genética y a la hora de hacer test. Y teniendo en cuenta esto, ya cuando tengo un paciente que le estoy mirando el deterioro cognitivo, que estoy sospechando una demencia, tengo escalas y herramientas que me ayudan a evaluar ese deterioro cognitivo, pero es muy importante acá recordar que el diagnóstico lo hace un clínico y no una escala, y que siempre es necesario hacer una anamnesis estructurada. Es decir, las escalas nos ayudan mucho para objetivizar el examen clínico y nos ayudan en investigación un montón, pero el rol del clínico es fundamental. Entonces, en general, dos escalas principales que son claves para mirar demencias y deterioro cognitivo son el Mini-Mental y el MoCA. El Mini-Mental me evalúa los dominios cognitivos y el MoCA me evalúa más el deterioro cognitivo que puede tener un paciente. El Mini-Mental tiene un punto de corte menor de 24 y el MoCA menor de 26, y entonces un puntaje menor a eso me diría pues que algo está pasando con la cognición del paciente, aunque pues no es suficiente para hacer un diagnóstico, por supuesto. Otro elemento interesante es la figura del reloj, que es la que les pongo acá a la derecha, en el que simplemente poner al paciente a dibujar un reloj, y a medida que va progresando el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer y la demencia, pues esto puede hacer que se noten los cambios en el reloj. Entonces, por ejemplo, acá un paciente normal, este es un paciente con enfermedad de Alzheimer leve, y un paciente con enfermedad de Alzheimer severa, pues se nota el cambio con simplemente pidiéndole que dibuje un reloj.
Otras escalas muy importantes son la MBIC y la NPI, que ambas miden lo que les mencioné al principio, que son los síntomas neuropsiquiátricos, que cada vez están tomando más fuerza en la evaluación del paciente con demencia, porque uno se da cuenta de que el hecho de que un paciente presente estos síntomas neuropsiquiátricos, que los más comunes son la depresión y la apatía, pues es más probable que tenga pérdidas en su funcionalidad y es más probable que tenga un mayor nivel de deterioro cognitivo. Entonces, acá la invitación es estar también atentos, no solamente a evaluar un paciente cognitivamente en memoria, sino primero evaluar también todos los dominios cognitivos que existen, que les mencioné al principio: atención, cognición social, los 6 dominios cognitivos, y también evaluar este elemento de síntomas neuropsiquiátricos, porque no es normal que, por ejemplo, o sea, muchas veces está el concepto de edadismo o de ageism, que es como el cierto tema de discriminación hacia el adulto mayor, no, él está triste porque está viejo, no, no es así, eso hay que investigarlo, hay que analizarlo porque el paciente se está sintiendo así. Otro elemento muy chévere es la queja subjetiva de memoria, en el sentido en el que es una prueba en el que, pues, como dice su nombre, me muestra si el paciente ha tenido queja subjetiva de memoria, pero lo chévere es que yo se lo hago al paciente y se lo hago al cuidador y miro la diferencia entre los puntajes. Entonces, si por ejemplo tengo un paciente con una queja subjetiva de memoria positiva y un cuidador que no, pues ahí me podría hacer sospechar más bien otros diagnósticos diferenciales como depresión. Pero si tengo un cuidador con una queja subjetiva de memoria positiva y un paciente que no, ahí sería más probable que estamos frente a un deterioro cognitivo de tipo amnésico, más de tipo enfermedad de Alzheimer, por la nosognosia, que es que los pacientes no necesariamente al principio de la enfermedad se dan cuenta de que están teniendo esas fallas cognitivas. También hay algunas pruebas neuropsicológicas más específicas, como el INECO, que es para medir función frontal, es decir, atención, organización, acomodarse en el espacio, y Bartel y Lawton son muy importantes porque me miden la funcionalidad que les he ido mencionando a lo largo de toda la presentación y que es un elemento muy importante. El Bartel me mide las funciones básicas, como por ejemplo ir al baño, y el Lawton modificado me mide las funciones instrumentales, como usar el teléfono, que ambas demuestran los pacientes. Y por último, pues invitarlos a tener en cuenta también las pruebas motoras y el performance del paciente a la hora de caminar, a la hora de hacer doble tarea, por ejemplo, caminar y al tiempo decir palabras que empiecen por O, son cosas que yo puedo evaluar y que debo evaluar en la clínica de memoria. Acá, muy rápido, a la izquierda tienen el MOCA para que vean más o menos qué me evalúa, cómo lo hace. La idea es que el paciente me vaya llenando, o que yo vaya llenando, pues con la ayuda de él, todos los apartados, y eso me da el puntaje. Y a la derecha el automodificado, que me mide las actividades y la funcionalidad instrumental. Entonces son cosas como salir de casa, caminar por las habitaciones, usar el teléfono, ir de compras, tomar su propio medicamento, manejar su propio dinero, entre otros. Y acá vamos a entrar en una parte importante de la presentación, y es que, o sea, lo vamos a ver por encima, en el sentido en el que el tiempo no da para revisar cada variante atípica a profundidad, pero me parece importante que por lo menos las mencionemos y expliquemos de forma muy sucinta cómo funcionan y cuáles son las manifestaciones clínicas, porque los pacientes que tienen mutaciones son más susceptibles a tenerlas. Entonces, la primera variante típica es de la que se ha hablado durante todo el mes, que es la variante amnésica típica de inicio temprano, que es una enfermedad de Alzheimer similar a la enfermedad de Alzheimer esporádica, es decir, a la enfermedad de Alzheimer no genética, pero se inicia antes de los 65 años. Y aquí el componente amnésico es el principal, es decir, el de memoria, pero me cambia la edad. Y también me cambia que los pacientes con la variante típica tienen es decir, con la variante genética, tienen una progresión más rápida, tienen mayor impacto en otros dominios cognitivos como la atención, el lenguaje, las funciones visoespaciales y las funciones ejecutivas, que son cosas a tener en cuenta. Y que también estos pacientes, como vimos, como el gen es autosómico dominante, pues van a tener antecedentes, la mayoría de veces van a tener antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer genética. Otras variantes atípicas son la atrofia cortical posterior o la variante visoespacial, que acá es importante porque el daño estructural en el cerebro no necesariamente se aloja en donde normalmente se aloja, que es en el lóbulo temporal, parietal, digamos, para generar esos cambios de memoria, sino que también va a tener una afectación occipital muy importante. Entonces los pacientes pueden muchas veces tener un diagnóstico incorrecto que se vaya más hacia un diagnóstico oftalmológico cuando en realidad tiene una enfermedad de Alzheimer atípica. Y pueden presentar una cosa que es síndrome de Wallin o síndrome de Gerstmann, que básicamente es como varios síntomas oculares que presentan los pacientes, como puede ser, por ejemplo, ataxia óptica, perdón, o apraxia de los oculomotores, es que no pueden mover bien los músculos de los ojos y por ende los ojos no se mueven bien, o pueden tener discalculia, disgrafía, que tienen problemas para escribir, para calcular, o desorientación entre el lado derecho y el izquierdo. Otra variante típica es la fase primera progresiva, y acá es muy interesante porque el problema acá en los pacientes no es tanto a nivel de memoria episódica, es decir, no es tanto a nivel de recordar las cosas, sino que es más a nivel del sentido que tienen las cosas y más una afectación en demencia semántica en algunas variantes. Y los pacientes van a tener problemas para encontrar las palabras, van a tener circunloquios, van a tener parafasias fonémicas, que por ejemplo en vez de decir tenedor, dicen tenor,
y acá pues la pérdida de la funcionalidad se viene a que los pacientes van a tener pues muy limitada esa capacidad de habla. Y en la fase primaria progresiva me parece importante hacer un pequeño paréntesis, es en el hecho en el que antes esta, o sea, no está muy, o antes solía entrar más en la categoría de degeneración lobar frontotemporal, pero lo que hicieron es que se dieron cuenta de que esos pacientes que le diagnosticaban afasia primaria progresiva, cuando les hacían autopsias y biopsias cerebrales ya cuando habían fallecido, encontraban más un patrón de afectación más de enfermedad de Alzheimer que de demencia frontotemporal. Entonces ahí siempre ha habido esa discusión y más cuando no tenemos biomarcadores en demencia de que, bueno, yo tengo este fenotipo clínico, pero ¿cuál es la etiología? ¿Es más una enfermedad de Alzheimer o es más una demencia frontotemporal? Las últimas dos variantes atípicas es la variante frontal o comportamental o disejecutiva, que acá es muy importante ser muy minuciosos con la evaluación clínica porque es muy fácil confundir el diagnóstico con una degeneración lobar frontotemporal, en el sentido en el que si a mí se me afectan ciertas regiones del cerebro en ambas enfermedades, aunque el patrón patológico sea distinto, pues los síntomas pueden ser similares. Entonces el paciente puede tener un síndrome disejecutivo, que es cuando tiene problemas para la planeación, por ejemplo, o puede haber alteración en la función frontal, que es lo que se ve en los pacientes con DFT, con la variante comportamental, que es que, por ejemplo, están desinhibidos, no entienden muy bien las normas sociales, tienen fallas en la cognición social al interactuar con otros, se vuelven muy agresivos. Entonces es algo a tener en cuenta. Y la última variante típica es el síndrome corticobasal o la variante motora, que acá los síntomas son más, como dice su nombre, de corte motor, pero igual estamos frente a una enfermedad de Alzheimer porque la afectación cerebral corresponde con ese patrón histológico, pero la clínica cambia. Entonces los pacientes pueden tener, por ejemplo, rigidez, apraxia de miembros, deterioro cognitivo, y también algunas cosas como mioclonías, distonías, fenómeno fantasma, falta de sensibilidad cortical y discalculia. Es decir, las alteraciones son más a nivel del componente motor y a nivel, pues, o sea, la funcionalidad y la alteración es por ese lado y no tanto por la memoria. Y todo bien esta diapositiva en el sentido en el que hay que pensar, otra vez recuerdo, que la demencia es el síndrome grande. Y ya después yo tengo enfermedad de Alzheimer, degeneración lobar frontotemporal, demencia vascular, que son las etiologías, y cada etiología va a tener variables. Pero yo digo que estas cosas atípicas que uno de entrada no necesariamente piensa en una enfermedad de Alzheimer, sí lo son, porque en el cerebro, histológicamente y patológicamente, se ve el patrón de la enfermedad de Alzheimer, que son las placas de beta amiloide, el tau extracelular, pero se van a ver en las variantes atípicas en una distribución distinta. Por ejemplo, acá un ejemplo muy claro es en la atrofia cortical posterior, la afectación del componente de neurodegeneración está más en el lóbulo occipital que en el lóbulo temporal, por ejemplo, como se puede ver en una enfermedad de Alzheimer amnésica. Entonces es lo que quiero que entiendan, que el componente puede variar, pero la parte patológica es la misma. Y esto es importante porque las enfermedades de Alzheimer tempranas, comparadas con las enfermedades de Alzheimer tardía, tienen ciertas características. Entonces, los pacientes que presentan enfermedad de Alzheimer temprana tienen un mayor porcentaje de fenotipos no amnésicos, es decir, de variantes atípicas que pueden ser como la afasia primaria progresiva que les mencioné, la atrofia cortical posterior, la variante disecutiva, entre otras. También los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer temprana tienen una mayor predisposición genética. Por las mutaciones que les dije de presenilina 1, presenilina 2 y APP, y pues también hay otros riesgos de tener más genes de riesgo, pero recordar que estos tres son los únicos genes de causalidad que tenemos. También estos pacientes tienen mayor frecuencia de presencia de la variante APOE4, que es factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer, tiene un curso más agresivo, mayor mortalidad, el diagnóstico es más tardío, porque es que si llega un paciente de 40 años con deterioro cognitivo, de entrada mucha gente no piensa en una demencia, más problemas psicosociales, en el sentido en el que el diagnóstico de demencia a los 40 años no es lo mismo que un diagnóstico de demencia a los 65, por supuesto. Pueden haber algunos cambios en los patrones de neurodegeneración, más afectación del lóbulo occipital, y pues algunos cambios patológicos en las áreas de imagenología, y en general pues pueden haber algunos cambios como por ejemplo en la tractografía, es decir, si se afecta una región del cerebro, el efecto que va a tener en otra, pero es en general por lo que es importante hablar de las variantes y por lo que es importante hablarlas en charlas sobre Alzheimer temprano. Entonces la pregunta es, si hay tratamiento actual para la enfermedad de Alzheimer, pues sabemos que no hay un tratamiento curativo, teniendo en cuenta todo lo que les mencioné, pero sí hay algunas estrategias de manejo que podemos poner en práctica. Entonces, a nivel farmacológico, uno de los medicamentos más usados son los inhibidores de colinesterasa, que son ribastigmina, galantamina y donepezilo, que ribastigmina principalmente se usa más para enfermedad de Alzheimer y galantamina y donepezilo para demencia vascular, más que todo galantamina.
pero también hay otros como las antagonistas de NMDA, como la famosa memantina, pero acá es muy importante resaltar que la memantina solo se debe dar en estadios moderados a severos de enfermedad de Alzheimer, no se debe dar en estadios tempranos porque lo que va a hacer es empeorar al paciente cognitivamente. Entonces, esto es un medicamento que está reservado para estadios moderados a severos y en realidad su efecto pues es bastante modesto. Otros que suelen usar son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina, por ejemplo, que son muy importantes en los pacientes con DFT, con degeneración lumbar frontotemporal, porque en ellos no hay que utilizar inhibidores de acetilcolinesterasa. Y ahí vuelvo a insistir en el hecho en el que por qué es importante un diagnóstico bueno, porque si yo tenía un paciente con DFT que pensé que era una enfermedad de Alzheimer y le empiezo, por ejemplo, la ribastigmina, lo va a descompensar mucho cognitivamente, entonces es algo que hay que tener en cuenta. Y por supuesto, pues todo el tratamiento no farmacológico, que es el acompañamiento del paciente y de su familia, medidas de protección legal, terapia de estimulación cognitiva, hay otros estudios muy interesantes sobre musicoterapia, otra cosa que es actividad física basada en dual task, que es actividad física basada en lo que les mencioné previamente, hacer 2 tareas al tiempo, como por ejemplo caminar y hablar al tiempo, que a veces se puede ver alterado. Y todo este cuento era para decir que para una adecuada aplicación clínica de la genética, pues es fundamental realizar un buen abordaje diagnóstico multidisciplinario, porque si yo voy a plantear en hacer pruebas genéticas, si voy a pensar en hacer en el futuro unas cosas más moleculares, experimentos clínicos, pues yo tengo que tener un diagnóstico que yo sepa, un paciente que yo sepa exactamente si tiene demencia o no, si está en un deterioro cognitivo leve o un estadio anterior, y si tiene demencia, si es un estadio leve, moderado, severo, y más importante aún, qué tipo de demencia es, si es una enfermedad de Alzheimer, si es una degeneración frontotemporal. Entonces, la verdad, sin clínica no van a tener fundamentos otros tipos de estudios que se puedan hacer incluso a nivel molecular. Y llegamos a la segunda parte de la charla, que es este reporte de caso muy interesante que hizo el grupo en Neurociencias de Antioquia, que es que ellos nos reportan un caso que ya les voy a comentar, que fue publicado en Nature Medicine, es una revista Q1 muy importante, e incluso el doctor Lopera, que es el director del grupo en Neurociencias de Antioquia, se ganó el premio de Lifetime Achievement en la investigación para enfermedad de Alzheimer, lo cual es importantísimo y pues todo se hace desde la Universidad de Antioquia, el Grupo de Universidad de Antioquia, porque en realidad en Colombia hacemos mucha investigación en demencia, hay mucha gente que le interesa el tema y pues la idea es seguir haciendo y pues, eso es lo bueno de estos espacios, pues que la idea es sobre todo fomentar el conocimiento e investigación en demencia. Entonces, ellos que nos contaban, llegó una paciente femenina de baja escolaridad y con alto riesgo cardiovascular, y ahí vienen cosas importantes, que era una paciente que tenía factores de riesgo importantes como la baja escolaridad y el alto riesgo cardiovascular, tenía unos triglicéridos y un colesterol total muy elevado, y lo interesante es que ella presentaba la variante genética paisa, porque pues tal vez no lo mencioné en esta presentación, asumiendo que veníamos con el ciclo, pero acá para recordar de que para la enfermedad de Alzheimer, la variante típica de memoria que sucede en pacientes antes de los 65 años, hay un gen específico y una variante genética que se descubrió en Antioquia y que está registrada como la variante genética paisa, así se llama, que es en el gen de la presenilina 1, E280A. Y la paciente la tenía, lo cual digamos que nos hacía pensar, porque estos genes tienen una penetrancia de casi el 100%, de que iba a desarrollar enfermedad de Alzheimer más o menos a sus 40 años. Lo interesante acá es que esta paciente no desarrolló un deterioro cognitivo leve hasta sus 70 años. O sea, ella llevaba ya hasta sus 70 años y no tenía un deterioro cognitivo leve ni una demencia, lo cual es primeramente muy interesante. Y el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, que les recuerdo que es el estadio predemencial, se hizo más o menos a los 72 años y unos cuantos años después, 3, 4 años después, progresó al estadio demencial. Es decir, 30 años después de lo esperado. Y ahí empieza uno a preguntarse como, ¿qué pasó en esta señora si tenía la mutación? ¿Por qué no desarrolló la enfermedad de Alzheimer a los 40? Y lo primero que se preguntan y que no es muy claro es si ese estadio de deterioro cognitivo leve predemencial fue un deterioro cognitivo leve de aparición tardía, es decir, lo empezó a los 60, 70, o un deterioro cognitivo leve de mayor duración, es decir, llevaba de los 40 con deterioro cognitivo leve y ya fue después a los 70 y pico que desarrolló demencia, o ambos. Entonces la pregunta que se hacen como cuánto tiempo lleva esta señora con ese deterioro cognitivo leve, pero lo más interesante es por qué no tiene demencia si la debería haber tenido más o menos a los 43. Y empiezan entonces ellos a explorar en el artículo a la paciente, a analizarla, a examinarla y a encontrar unas cosas muy interesantes que les voy a ir contando. Entonces, en estos PET cerebrales tenemos a la izquierda a la paciente del caso y a la derecha un paciente control, que es un paciente que tiene la mutación paisa y que tiene un deterioro cognitivo leve a una edad esperada, que es más o menos 39, 40 años. Y a la derecha tenemos la carga de placas de beta amiloide y abajo la carga de placas de tau.
Lo primero interesante es que podemos ver que hay mucha más carga de placa de beta amiloide en la paciente del caso que en el paciente control, lo cual es llamativo de entrada porque uno puede pensar, bueno, a nivel de neurogeneración, a nivel de patología, tiene una carga muy importante de beta amiloide, pero lo interesante acá es que la parte del tau, que es el segundo componente histológico principal de la enfermedad de Alzheimer, que son las placas de beta amiloide y el tau celular, ese tau estaba muy disminuido en la paciente del caso. Por ejemplo, en la precuña, que es un lugar que tiene, por el que las placas y la neurogeneración tiene cierto tropismo, había una carga de tau mínima comparada con un paciente de esa edad con deterioro cognitivo leve. Entonces acá uno se pregunta como, bueno, entonces esta paciente tiene unas placas de beta amiloide muy elevadas, pero tiene el tau disminuido. ¿Qué pasó ahí? Cuál es la causa histológica de esto y cuál es el impacto que tiene? Y después, como mirándolo a nivel estructural, ya se fueron a una observación un poquito más funcional, que es la gráfica B, en donde miraban el metabolismo de glucosa, y ahí entonces ellos dijeron, ¿cómo está la precuña? Que es la región que tenía menos tau, y encontraron que comparado con el control, la paciente tenía mucha más actividad metabólica, lo cual es muy interesante, porque decía, venga, entonces, aunque tuviera toda esa placa beta amiloide, el hecho de que no tuviera tau, le ayudaba a que mantuviera un cierto nivel ¿cómo decirlo?, de función cerebral, pues eso es lo que ellos se plantean. Y acá recordar como el funcionamiento como tal de la neurodegeneración, por decirlo de alguna forma, y es como esas placas de beta amiloide y de tau se van distribuyendo en el cerebro y como el área que les mencioné, la precuña, es fundamental en los estadios de Braque y en la evaluación de la enfermedad de Alzheimer, y ya, aunque lo tenían en placas de beta amiloide, no lo tenían tau. Y los biomarcadores, ya les voy a mostrar cómo están en la paciente, también son muy llamativos. Porque cuando yo miro a una paciente, bueno, ya les muestro, pero en general cuando uno mira a una paciente, que es algo que aún nos falta en nuestro país, que no está la tecnología, pero en general cuando yo le quiero hacer el perfil de biomarcadores, yo le miro las placas de beta amiloide, que lo puedo mirar en imágenes, pero también lo puedo mirar en líquido cefalorraquídeo y últimamente en sangre. Le puedo mirar la placa de tau, que lo tengo que hacer también por imagenología o por biomarcadores séricos, y le mido la neurodegeneración, que se puede ver, por ejemplo, con el volumen hipocampal del paciente. Entonces uno tiene que mirar estas variables y ellos nos van contando a lo largo del artículo cómo estaban en la paciente. Y es esto. Entonces el modelo que se usa es el modelo ATN, que es de A de placas de beta amiloide, T de tau y N de neurodegeneración, y nos ponen estas cuatro gráficas. Entonces la primera a la izquierda, bueno, antes que nada, el puntico rojo es, perdón, la paciente del caso, los punticos negros son pacientes con deterioro cognitivo leve en la edad esperada, que es más o menos 40 años. Esta, la paciente del caso es 70, 72. Y los punticos grises son personas que tienen la mutación, pero que todavía no han tenido una afectación cognitiva, que pueden ser pacientes de más o menos 30 años. Entonces, a nivel de placa beta amiloide, lo que les mostré, ella está con un nivel muy superior a los demás, o sea, la cantidad de placas de beta amiloide es altísima, pero cuando miramos el tau, está menor que muchos de los pacientes controles, que ahí es que viene lo interesante. Y el volumen hipocampal también está disminuido en comparación a algunos controles. Y lo mismo y ahí con el metabolismo de la glucosa, la paciente tiene más tasa de metabolismo en áreas como por ejemplo la precuña comparado con cualquier otro control que ellos seleccionaron en este estudio. Y la conclusión de esto es que los hallazgos sugieren que la resistencia que da esa mutación que tenía la paciente, bueno, porque no les he contado, ya les voy a contar, pero la paciente, aparte de tener la mutación paisa, tenía otra mutación que ya vamos a ver, pero en general lo interesante de esto es que la paciente tenía un mecanismo que hacía que limitara la patología tau, que limitara la neurodegeneración, incluso frente a toda esa cantidad de beta amiloide. Y eso es muy importante porque respecto al beta amiloide han surgido muchas teorías de que, bueno, todo ese beta amiloide tal vez podría ser un mecanismo de defensa del cerebro frente al tau. Los placas de beta amiloide también se han reconocido como un péptido antimicrobiano, entonces ahí pueden haber algunas cosas de selección natural, pero esta parte histológica de verdad de la enfermedad de Alzheimer es muy interesante y todavía hay mucho que necesitamos investigar de más. Y acá les cuento, lo que pasaba con la paciente es que además de tener la mutación en el gen de la presinilina 1, es decir, la mutación paisa, también tenía otra variante genética en el gen de la APOE, que se llama la variante APOE3 Christchurch. ¿Qué es esta variante genética? Entonces, lo que pues, tenía la paciente en su genoma era una sustitución de argitina por serina en el aminoácido 136 en el codón 154 en el gen de la POE. Y lo interesante es que esa mutación en ese lugar específico codifica para la unión del ApoE a otro elemento del cuerpo que son los proteoglicanos de paransulfato. Es decir, esa mutación específica me codificaba para que se unieran esos dos elementos. Y lo interesante es que los proteoglicanos de paransulfato son los que promueven la agregación de beta amiloide y la acumulación de tau extracelular.
pero únicamente mediado por la unión ApoE. Es decir, a medida que se me une el ApoE a los a los proteoglicanos de paransulfato, pues eso me va a promover la agregación de beta-amiloide y la acumulación de tau extracelular, pues que es el mecanismo de neurogeneración principal de la enfermedad de Alzheimer. Pero ¿qué pasaba en la paciente? Entonces ellos hicieron unas pruebas moleculares muy interesantes, hicieron a la izquierda, esto es un Western blot, y a la derecha un ELISA, y lo que hicieron fue en la gráfica A y C, evaluar con el gen de la ApoE4, que recordemos que aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer, con el gen de la ApoE3, que se considera neutro para enfermedad de Alzheimer, y con el gen de ApoE2, que se considera protector para enfermedad de Alzheimer. Y lo compararon con la paciente del caso, que tenía la variante ApoE3 Christchurch. Lo que se encontró es este espacio acá, y es que para la paciente que tenía esa mutación, necesitaba mucha menos energía para separar los dos elementos, es decir, los proteoglicanos de paransulfato y la ApoE. Y lo mismo nos dice el ELISA, en el sentido en el que en esos experimentos el solvente que utilizaron fue cloruro de sodio. Entonces ellos evidencian de que la paciente que tenía la mutación de la ApoE3 Christchurch necesitaba mucho menos cloruro de sodio para que se separaran la apolipoproteína de la ApoE de los proteoglicanos de paransulfato, lo cual es interesante porque si no están unidos esos dos, pues los proteoglicanos de paransulfato pues no van a mediar la neurodegeneración que mencioné previamente. Y lo mismo acá, cuando ellos, bueno, acá no es lo mismo, entonces ellos dijeron, esto es interesante, ¿qué pasa si yo cojo un paciente con ApoE3 y le pongo un anticuerpo que me actúe en el aminoácido 136,154, es decir, en la región que codifica para la unión de paransulfato? Y encontraron resultados muy similares, en el sentido en el que si hay un anticuerpo que me bloquea esa región del gen, pues voy a necesitar menos energía y menos disolvente, que es cloruro en este caso, para que se separen el heparansulfato del ApoE. Y eso llega a la conclusión muy, muy importante de que anticuerpos u otras moléculas que se unan a esta región de ApoE o que modulen la interacción entre ApoE y proteoglicanos de paransulfato, pues podrían reproducir el potencial efecto protector de ApoE3 Christchurch, es decir, que estrategias terapéuticas futuras que planteen esto, pues van a poder de cierta forma imitar lo que hizo la naturaleza con la paciente del caso, que es que la apolipoproteína E no se uniera a los proteoglicanos de paransulfato para que no pudieran generar todos esos mecanismos de neurogeneración. Y las conclusiones del artículo entonces son que el gen de la paciente adicional, es decir, el nuevo, el ApoE3 Christchurch, tiene un efecto beneficioso en patología de proteínas tau y neurodegeneración, a pesar de tener altos niveles de placa beta-amiloide, lo cual es muy interesante. Y ellos dicen que es gracias a la disminución de la afinidad por heparansulfato y otros receptores de la ApoE. Y lo mejor de todo es que estos hallazgos y este caso, que en realidad cuando uno ve la pirámide de evidencia en medicina, los casos, los reportes de casos son los que menos evidencia tienen comparado, por ejemplo, con el metaanálisis, pero igual acá hay una información muy valiosa que nos dicen que estos hallazgos tienen relevancia a nivel de patogénesis, a nivel de tratamiento y a nivel de prevención de la enfermedad de Alzheimer, lo cual yo no sé, pero a mí me dejó muy intrigado la primera vez que escuché sobre este artículo. Yo no sé si alguien quiera compartir o si lo conocían antes, como hacer un pequeño break de participación, qué opinaron con las mutaciones genéticas, si no continuamos, pero no sé si alguien se quiere animar como a decir qué le pasó por la mente cuando conoció este caso o si ya lo conocían. Si no, seguimos, no pasa nada. Hola Salomón, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué más? Germán. No, sí, el caso es súper interesante. Yo lo conocí el anterior cuando el anterior año cuando lo presentó el doctor Lopera en el simposio de genética, y pues me parece muy chévere y muy interesante que se haya podido descubrir eso, porque pues propone alternativas pues terapéuticas que podrían llegar a ser utilizadas, ¿ya? O sea, en estos pacientes pues con estas mutaciones que generan este Alzheimer de inicio temprano, pues que normalmente pues es un pronóstico muy tenaz. Es interesante pues, que se vaya dislucidando todo este tipo de cosas para poder generar estos tratamientos y poder pues ayudar a mucha gente que pues sufre de esto, y que nosotros aquí en Colombia tenemos este foco pues de esta mutación. Oh, de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, el artículo es de verdad muy valioso y pues digamos que yo tengo de cierta forma algunas conclusiones personales y que hemos desarrollado con el semillero de neurociencia de envejecimiento. Y hay una frase muy bonita del doctor Lopera y es, abro comillas, retrasar 30 años la aparición de la enfermedad de Alzheimer en la clínica se traduciría como la cura de la enfermedad, cierro comillas, y es muy importante porque es que él dice, nosotros no necesitamos curar el Alzheimer,
sino que necesitamos es que se demore 30 años más en aparecer, porque en esta paciente con esa mutación genética, en vez de que le apareciera a los 40 y pico, le apareció a los 70 y pico. Y si lo pensamos en un paciente, en la mayoría de la población, que es los que no tienen Alzheimer genético, sino que tienen el Alzheimer esporádico, la edad promedio de aparición es alrededor de los 65 años. Y la esperanza de vida en Colombia es de 77,46. Entonces, es decir, tendríamos como 20 años de gap para que una persona pudiera vivir con la demencia retrasada, lo cual es muy, muy interesante. Y todo ese cuento que les conté al principio de la clínica, a mí me parece que este artículo refuerza por qué es importante la clínica. Porque es que si yo voy a pensar en estrategias que me impidan la aparición de la enfermedad de Alzheimer, o si yo voy a buscar detenerla a lo máximo, es fundamental que yo haga diagnósticos lo más temprano posible y que yo haga diagnósticos acertados, porque es que esta variante genética nos habla específicamente para el mecanismo de neurodegeneración de la enfermedad de Alzheimer, pero no tenemos un caso y no sabemos si esto se aplique necesariamente a demencia frontotemporal o a demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, por eso es que es muy importante hacer un diagnóstico temprano y aún más importante un diagnóstico preciso, pues de la etiología de la demencia que tiene el paciente. Y me parece que los nuevos experimentos clínicos aleatorizados que surjan y los nuevos principios activos farmacológicos, pues deben tener en cuenta todos sus elementos planteados, porque es que es muy triste, uno muchas veces ve o se está viendo todos esos experimentos clínicos que no necesariamente tienen resultados robustos, o sea, como que tiene algunos problemas de seguridad, primero que todo, pues que son algunos casos, pero también hay algunas cosas que uno ve como la forma en la que miden los desenlaces, los cambios no son tan notorios y son seguimientos de solamente 18 meses, no de un tiempo tan prolongado, entonces uno dice ahí como, bueno, ¿qué están planteando mal? ¿Qué teoría tal vez no es la más adecuada respecto a la patogénesis de la enfermedad? La vía es más por la prevención, entonces esas son cosas que hay que analizar y hay que tener en cuenta a la hora de hablar de enfermedad de Alzheimer, de demencias y pues de una futura aplicación terapéutica que pueda haber. Y en continuación con este elemento que les conté, ya para ir terminando, es que, pues por supuesto, el grupo de neurociencias de Antioquia siguió investigando y siguió aprendiendo muchísimo de la paciente del caso con la mutación APOE3 Christchurch. Y lo que hicieron entonces fue, bueno, entonces podemos hacer alguna aplicación terapéutica con esto. Y este es un artículo que la última vez que revisé todavía estaba como preprint, no sé si ya salió como el artículo completo para que estén pendientes. Y ellos lo que hicieron en este artículo fue que cogieron como las células de la paciente con la mutación Christchurch, usaron CRISPR-Cas9 para remover la variante genética Christchurch e introducirla en otra célula. Ellos hablan de organoides cerebrales que tenían la mutación paisa, pero que no tenían la mutación de Christchurch. Y al introducir por CRISPR-Cas9 ese gen Christchurch, pues se dieron cuenta que había una disminución pues a nivel biológico, molecular y pues sin efectos clínicos, porque era una organoide cerebral, o sea, solamente a nivel patológico, pues se veía que eso generaba resistencia a taupatía en un modelo pues experimental ex vivo, como les digo, no son pacientes por supuesto ni nada menos, son células, son organoides cerebrales en el que no sabemos cómo es el efecto en la clínica, pero es interesante ver que por medio de CRISPR-Cas9 lograron pues disminuir ese elemento de neurodegeneración, por decirlo de alguna forma. Entonces pues vamos a ver qué sale de ahí, que empiezan a investigar cuando salga el artículo completo. Incluso los doctores tienen una patente en terapias inspiradas en el gen Christchurch, entonces pues vamos a ver qué pasa con eso. Pues la verdad muy emocionante, ojalá que logren generar algún impacto. Y recordar pues que esta frase para ir terminando, para terminar ya, que la enfermedad de Alzheimer por supuesto afecta a un cerebro, pero por lo menos va a afectar dos mentes siempre, que es la del paciente y la del cuidador. Y es algo que debemos tener en cuenta todo el tiempo, de cómo, pues aunque me esté afectada una paciente con enfermedad de Alzheimer, para los cuidadores es muy complejo, para los sistemas de salud es muy complejo, para las familias es una enfermedad difícil, es una enfermedad que no siempre es muy bien comprendida y creo que nosotros desde el personal de la salud deberíamos hacer lo máximo para hacer diagnósticos certeros, diagnósticos tempranos, explicarla de la mejor forma posible y muy importante con estas charlas que hemos hablado de posibles tratamientos, no generar falsas expectativas en los pacientes, porque eso me parece que es un punto fundamental. Estas son las referencias que utilicé. De forma general, hay varias de Continuum, que es la revista de revisiones de la Academia Americana de Neurología. También está el artículo, la revisión hecha por Nature de Alzheimer, que es muy buena, muy recomendada por si quieren leer más. Y pues la comisión de Lancet, hecha en 2020 sobre la prevención de demencia, también es un artículo obligado para ver pues todo lo que les mencioné al principio, factores de riesgo prevenibles para demencia y pues la idea alrededor de eso. Y nada, pues darles las gracias por su atención, por haber venido.
a MBG, pues al semillero, por la invitación. Pues el tema muy chévere, disfruté mucho dando la charla, espero que les haya gustado. Y nada, pues cualquier cosa es mi correo institucional, yo respondo por el semillero, desde el semillero, pues cualquier cosa a la orden, muy contentos de hacer cosas entre la Javeriana y el Nacional. Y no sé si tengan alguna pregunta adicional. Muchísimas gracias, Salomón. Si hay preguntas, pueden levantar la mano, abrir el micrófono. Creo que alguien levantó la mano. No me aparece. Eh, bueno, si tienen una pregunta, pueden abrir el micrófono. Adelante. Bueno, mientras animan, pues nada, Salomón, muchísimas gracias. Excelente charla, en serio, estuvo muy, muy buena. Creo que nos centró mucho en todo lo que habíamos venido viendo. Y pues nada, felicitaciones. Lo mismo te digo, cualquier cosa que queramos trabajar entre el Semillero de Neurociencias de la Javeriana y MB Geek, pues estamos abiertos. Y pues nada, finalmente, gracias otra vez y para invitarlos a la charla del próximo lunes que la va a dar la doctora Natalia Vilor Tejedor, que es líder del Barcelona Beta Brain Research Center en Barcelona. Por temas pues, de cambio de horario, la charla va a ser un poco antes, va a ser a las 2 de la tarde, sé que el horario es un poco complicado, pero pues va a ser una oportunidad muy, muy interesante. Entonces, muy invitados, nos va a hablar pues de su investigación, que está centrada principalmente en la longitud de los telómeros y enfermedad de Alzheimer, entonces pues es un tema bien interesante, entonces muy invitados. Ahora sí creo que hay una pregunta. Eduardo creo que levantó la mano, si no estoy mal. No, no, no. ¿No? Bueno, pues nada. Muchas gracias, Salomón. Y envío por el chat el link de asistencia. Listo, bueno, muchas gracias a todos y feliz noche. Chao, Salomón, feliz noche. Chao, chao.